He intentado perdonar a mi enemigo y no he podido, pues mis fuerzas y mi voluntad no bastan. Solo tú, Señor, podrás sanar mi corazón herido y romper estas cadenas que me atan. Dios, que ha querido este sacramento, pues es por algo y es para algo. Y si Dios ha querido facultar al ser humano para perdonar pecados y lo ha querido hacer a través de sus elegidos, es sencillamente para que nosotros seamos iconos de la misericordia de Dios. Somos iconos de la misericordia de Dios. Y aquí, al hablar del sacramento de la reconciliación como sacerdotes, pues hablamos de dos roles. Ese rol, sí, como ministro, como servidor de los misterios de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Somos administradores de los misterios de Dios. Y esto de ser administradores, pues es una gran responsabilidad, porque de ahí depende todo el crecimiento de una comunidad. Podemos hacer mucho bien o también podemos hacer mucho mal a través del sacramento de la reconciliación. Hacemos mucho bien si le ayudamos a la persona a crecer en ese proceso de conversión. Hacemos mucho mal si lo confundimos, si de pronto no le exigimos. Y recordemos lo que el Señor nos ha facultado, ¿sí?, de perdonar y también de retener. Y ese retener no es por ser malo, sino es en un sentido de ayuda, ¿sí?, de ayudarle a la persona a reconocer sus pecados, que debe hacer un proceso de conversión, es de ayudar a la persona a recapacitar. Y si nos convertimos de pronto muy largo en la manera de administrar el ministerio, en la manera de administrar este sacramento, de dar esta gracia, no ayudamos a crecer. Y mucho más entre nosotros, hermanos sacerdotes. Se trata de ayudar a un crecimiento espiritual. Se trata de ser administradores de esos misterios de Dios. Es la misericordia divina en las manos de un sacerdote. Por eso, sí, somos siervos, administradores. Y un segundo rol es que también, como personas humanas, somos personas necesitadas de este sacramento, de recibir, de sentirnos penitentes, pecadores. Son los dos roles en los cuales el sacerdote se encuentra frente al sacramento de la reconciliación. La Iglesia nos invita a volver al confesionario, nos invita a volver a este lugar que es el trono de la misericordia de Dios, que debe ser un lugar muy frecuente, es un lugar para habitarlo de manera, sí, constante, a menudo, para que los fieles puedan encontrar misericordia, consejo, consuelo. El mundo de hoy se queja porque no se siente amado. Y nosotros mismos necesitamos también amor. Y aquí en el sacramento de la misericordia es donde realmente nos sentimos amados, comprendidos por Dios, experimentamos
la presencia de la misericordia divina. Un Dios que consuela, que comprende, que absuelve. Se trata de mirar este sacramento dentro del plan de Dios, dentro de ese proyecto que Dios tiene para el hombre de hoy y que tiene también para nosotros, de sentirnos penitentes y ministros. Este sentirnos así con estos dos roles, penitentes y ministros, nos va a ayudar a crecer mucho. Es la eficacia de la gracia de Dios en el ser humano. Es la gracia que es mucho más efectiva, mucho más eficaz que las mismas estrategias humanas. Esas estrategias organizativas, que cualquier iniciativa pastoral. La gracia de Dios que obra en este sacramento es más eficaz que los mismos planes pastorales. Por eso yo invito a que frente a este sacramento de la misericordia nos coloquemos bajo la mirada misericordiosa de Dios Padre. El pecado es una enfermedad. El pecado crea adicciones. El pecado prácticamente es el cáncer dentro del alma de la persona. Como si tuviéramos la peor de las enfermedades, una bacteria que es difícil de controlar. Ese pecado sí lleva a parálisis, lleva a bloquearnos, lleva a apartarnos. Yo creo que cuando un paciente está desahuciado y ha consultado a unos 3 médicos y todos lo han desahuciado, y encuentra uno que le dice: vamos a luchar por usted, y comienza un tratamiento, un proceso largo, yo creo que para esa persona, ese doctor, fue la bendición de Dios. Dios y este doctor, es lo que dicen nuestras gentes humildes, sencillas. Mira, este doctor supo qué era lo que tenía y también supo cómo lo tenía que hacer, y gracias a este hombre estoy vivo, y le estará eternamente agradecido. Es que ya estaba desahuciado, y ahora que tiene la oportunidad de seguir viviendo, pues seguro que va a recomendar a este doctor: mire, vaya donde este doctor. La consulta de pronto es un poco costosita, pero vale menos que una ataúd. Vaya, vaya. Ese médico, ese especialista, seguro que va a ayudar a muchos. Y muchos también le van a estar agradecidos. Pues en esta situación de pecado, de ese cáncer que tenemos, necesitamos una sanación. Necesitamos estar bien, estar perfectos, porque el pecado, el cáncer, nos destruye. Y lamentablemente va destruyendo también todo nuestro entorno, nuestras comunidades. No es solamente que me acaban también a los demás. Prácticamente es contagiosa. Y es una enfermedad de la cual no estamos exentos. Y si digo que no tengo pecado, como dice San Juan en su primera carta 1, del 8 al 10, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado,
hacemos de Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acudir al sacramento de la confesión es aceptar la mirada misericordiosa de Jesús. Bendito sea Dios que la mirada de Jesús no es como la del mundo. ¿Cómo mira el mundo? Lamentablemente, el mundo condena al pecador y absuelve el pecado. Todo lo contrario. La mirada de Jesús no es así. Por ejemplo, en ese episodio de Juan 8, del 1 al 11, de la mujer adúltera, esta mujer que la cogieron en flagrante adulterio y la llevaban ya para lapidarla, y que Jesús tomara la decisión: maestro, ¿tú qué dices? Aquellos hombres querían acabar con la mujer, desaparecerla. Jesús no hizo eso. Nos cuenta el Evangelio que en 2 oportunidades Jesús se agachó y seguía escribiendo con el dedo ahí en el piso del templo. Y en la segunda oportunidad que se agacha, Dios le permitió a nuestra venerable Marta Robán, el instrumento que Dios eligió para hacer posible la obra de los Valleros, que Jesús estaba escribiendo en el piso del templo los pecados de aquellos acusadores. Y entonces, empezando por los más viejos, se fueron acercando uno a uno ante Jesús para ver qué era lo que escribía Jesús, y con sorpresa veían escritos allí en el suelo sus pecados, y que Jesús se volteaba hacia ellos para mirarlos con toda misericordia, con todo el amor, no con una mirada de condena, sino con una mirada misericordiosa. Y se iba marchando en silencio, y así cada uno fue desfilando ante Jesús para ver qué era lo que escribía, y estaban escritos allí sus pecados. Y Jesús añadía esa mirada misericordiosa. Es que Jesús así mira. Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Entonces yo tampoco te condeno, no te condeno. Anda, vete y no peques más. Es una mirada de amor. Me llama la atención la forma tan comprensiva de Jesús. ¿Cómo comprende nuestra naturaleza humana? Viendo, por ejemplo, la oración que hace allá en el cenáculo, orando por sus discípulos. Les dice: Padre, te ruego por ellos, no son del mundo, pero están en el mundo. Es decir, conocen nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y conocen también la fuerza del mundo, del enemigo. No son del mundo, pero están en el mundo. Es una oración en la cual nos está mirando, sí, con todo el amor, comprendiendo nuestra fragilidad, y que por eso está ahí apoyándonos con su oración. La mirada de Jesús no es para destruir al hombre, sino para reconstruirlo. Esa mirada de Jesús a su criatura es una mirada con todo el amor. No juzga, no murmura, no critica. Es que es la mirada de Dios que se ha hecho hombre. Y se hizo hombre para venir a mirarnos más de cerca, y que nosotros sintamos y experimentemos su mirada. Y es hermoso el episodio que nos presenta San Lucas con el caso de Zaqueo, aquel hombre que quería ver quién era Jesús, y que Zaqueo, viendo la oportunidad del sicómoro, corre y se sube allí al sicómoro. Y cuando llega a ese punto de encuentro, el evangelista es muy diciente. Jesús para y dice: y alzando la mirada. ¿Cuándo nos habíamos imaginado que Dios tuviera que alzar la mirada para contemplarnos? Siempre que nos habían dicho: ojo, Dios te ve, prácticamente nos imaginábamos a Dios que tenía que agacharse allá
para mirarnos. Pero ¿cuándo nos imaginamos que Dios tuviera que alzar su mirada para contemplarnos? ¿Hasta dónde baja Dios para tener que alzar su mirada y contemplarnos? Y en otros momentos, de manera implícita en los evangelios, también encontramos unas miradas desde abajo. Por ejemplo, esas miradas de Jesús allí en el cenáculo cuando se acercaba a los pies de cada discípulo. Es que prácticamente Jesús casi que estaba en cuatro ahí, a los pies de cada discípulo. Y cuando llegaba a los pies de cada uno, su mirada amorosa, divina. Es la mirada del Dios hecho hombre. Estoy aquí, te amo, y estoy aquí para limpiarte, para lavarte, purificarte. Otras miradas desde más abajo, claro que sí, no fueron las únicas. Clavado ya en la cruz, en el Calvario, es que más abajo ya no podía mirar. Desde allá, mirándonos y contemplándonos, esto lo hago por ti. Es la mirada del Dios hecho hombre, que ahora tiene que alzar su mirada para contemplarnos. Dios apasionado por el hombre, y que en la persona de Jesús nos contempla con todo el amor. Por eso, acudir al sacramento de la confesión es dejarme mirar y dejarme contemplar por Dios. Dios no condena. Ha sido un ejercicio muy práctico para aquellos que son perfeccionistas, porque ellos, sí, o nos damos látigo, y yo porque hice esto, y nos damos látigo, pero es que esto no, y no me la perdono. Y vale la pena cristianizar ese perfeccionismo, porque sí, tenemos que ser perfectos, pero vale la pena cristianizarlo. Y la manera de cristianizarlo es dejándonos mirar por Jesús. Jesús no condena. Estoy aquí, te amo, mira, levántate. Así es Jesús. Por eso es necesario reconocer nuestro cáncer, reconocer las consecuencias de ese cáncer que afecta a nuestro ser en todas sus dimensiones. No reconocer ese cáncer sabiendo que estamos mal, sabiendo que nos conduce a la muerte, a la destrucción, es catastrófico. Nos dice la Iglesia, la Congregación para el Clero, en ese documento que sacó sacerdote, confesor y director espiritual, ministro de la misericordia, dice: un sacerdote que no se confiesa o se confiesa mal, su ser como sacerdote y su ministerio se resentirán muy pronto, y se dará cuenta también la comunidad de la que es pastor. Un sacerdote que no se confiesa o se confiesa mal, sí, triste. Para mí fue impactante, sí, el año pasado escuchar a Anita en las palabras de bienvenida. Casi que no dijo bienvenido, sino padrecitos, confiésense bien. Un laico diciéndonos a nosotros, el gremio del clero, un laico diciéndonos: confiésense bien. Pues Dios a ella ya ha mostrado muchas cosas, situaciones en las cuales hemos caído, situaciones en las cuales hemos sido víctimas por no confesarnos bien, por miedo, por ingenuidad, por temor. Bueno, no sabemos el mecanismo de reacción ahí, pero por no confesarnos bien, los problemas que nos ganamos son grandes. El paciente que sabe decirle a su médico:
me pasa esto, y le describe todos los síntomas con objetividad, el médico sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero si el paciente le esconde síntomas, el doctor, el especialista, no tiene todos los elementos para saber qué es lo que está pasando. Por eso, si es necesario confesarnos bien, no enmascarar el pecado. Si enmascaramos el pecado nos sigue dominando, nos sigue manipulando. Pero una vez que lo desenmascaremos, que lo identifiquemos y que lo confesemos de manera puntual, el enemigo comienza a ser el derrotado y comenzamos a caminar nosotros en libertad, en la gracia de los hijos de Dios. A veces hay un miedo a confesarse bien, porque hay miedo a dejar ese pecado que en cierta manera lo acomoda y como que lo hace sentirse bien, pero seguir ahí engañándose es seguir en un mundo que lo va a desconfigurar y que no lo va a hacer feliz. En un mundo que nos hace perder nuestra identidad. Dios es nuestra medicina. Él es el que nos sana de este cáncer y de este cáncer que nos está matando. Así como nos lo dijo el profeta Isaías, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Por eso acudir a este sacramento es acudir al que nos sana y ver cómo nuestras heridas son sanadas por las heridas mismas que Jesús vivió en su pasión. Si Dios mismo trató a Cristo como pecado, en palabras de San Pablo, 2 Corintios 5:21, ¿sí?, es para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él, a ser justificados en Él. Acudir a la confesión es acudir a los pies del crucificado en el Gólgota, que se entrega para el perdón de mis pecados. Y si allí en el Gólgota el Señor me ha manifestado ese amor hasta el extremo, y aquí en el sacramento de la reconciliación Dios perdona mis pecados, es porque ahí el Señor me sigue amando hasta el extremo. Si Jesús se entregó en la cruz, tiene una razón de ser. Y miren lo que el Señor nos dice en las palabras allá en ese momento cuando está en el cenáculo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Emplea dos verbos: ansiar y desear. Ese ansiar y desear no son dos caprichos de niño malcriado, son dos palabras que indican lo esencial, lo fundamental, lo vital. Por ejemplo, para una persona que se está ahogando, ¿qué es lo que más ansía? ¿Qué es lo que más desea? Respirar, no comerse una paleta, no. Respirar. Eso es lo que ansía y desea una persona cuando se está ahogando. Pues allí Jesús en la cruz, lo que más ansía, lo que más desea es perdonarnos. Por lo tanto, acudir a los pies del Señor allí en este sacramento de la reconciliación es cumplir su deseo, sus ansias, permitir mi realización personal, perfecta, plena, total. Cuando acudo al sacramento de la reconciliación es sumergirnos en el corazón de Dios, en el corazón mismo de nuestro Señor, que asumió mis pecados, en ese corazón en el cual sí soy bañado, soy regenerado por su gracia. Refugiarme en ese corazón es refugiarme en los brazos de Dios, mi Padre. Y que el Señor nos lo ha manifestado de una manera muy clara, muy directa,
esa parábola del hijo pródigo. Ese papá que sale corriendo para abrazar y besar a su hijo. Siempre que acudo al sacramento de la reconciliación, sí, me estaré dejando abrazar por Dios mi Padre. Es ese amor verdadero el que necesito. Y no necesito estar mendigando amor en otros brazos que no me van a producir ningún bien. Es en los brazos de Dios mi Padre donde yo soy sanado, perdonado, santificado. Es en esos brazos donde yo experimento de verdad auténtico amor. No hay por qué mendigar en otros brazos. Todo lo que se le confía a Jesús, todo es asumido. Y eso que es asumido por Jesús es redimido. Luego, aquello que no es redimido es lo que sencillamente yo no le confío a Jesús por miedo, por pena, por vergüenza o un cambio. Pero todo lo que es asumido es redimido. Si le confío mi vida a Jesús, Él me redime. Si le confío mis debilidades, Él hace lo que tiene que hacer. Por eso, colocar en manos de Dios nuestro corazón herido es lo mejor que podemos hacer. Él sana las heridas, llena los vacíos, endereza lo tortuoso, fortalece lo débil. Él hace esa obra. Yo recuerdo cuando estuve amenazado por los paramilitares y que me dieron 5 días para salir de la parroquia, el odio, la rabia que le tenían los paramilitares era total. Y yo quería que esos fueran los amenazados y que los mataran a ellos. Recuerdo que en mi primera confesión que hice, yo iba asustando y escandalizando a mi hermano sacerdote, porque le dije: mira, yo estoy aquí pidiendo perdón, sí, porque no quiero perdonar a los paramilitares. En este momento yo quiero que los eliminen, que los maten, que los acribillen, que no existan más. Roberto, ¿pero qué le pasa? Y es que tengo mucho odio y pido perdón por el odio que siento. A los 15 días otra vez me volví a confesar y ya había dado un paso más. Pedía perdón porque los seguía odiando. No quería odiarlos, pero no podía perdonarlos. A los 20 días otra vez me confesé y me dolía lo que había sentido por ellos. Todo lo que había deseado, lo que había pensado contra ellos, me dolía. Ya fue diferente la confesión. Yo siento que esas confesiones me fueron ayudando a perdonar y que me fueron ayudando a hacer un proceso también de sanación. Por eso ahora puedo decir: bendita amenaza, porque me ayudó a crecer espiritualmente, forjó en cierta manera también mi carácter. La confesión ayuda a sanar tantas heridas, a llenar tantos vacíos, no tantos, todos. Es que este sacramento es sanador, porque me invita a estar, me invita a vivir en sintonía con los sentimientos del corazón de Cristo. Es vivir la caridad del buen pastor, de ese buen pastor que sabe tratar con todo el amor a sus ovejas, de ese buen pastor que se va en busca de aquella ovejita que se le ha extraviado, y cuando la encuentra feliz, dichoso, la echa sobre sus hombros. No hace como hacían los pastores de aquella época. Oveja que se extravía, sí, era oveja a buscar,
pero pobre ovejita cuando la encontraba. El pastor le daba una lección ahí mismo, y la lección era que le cogía una patita y se la fracturaba para que aprendiera a no salirse del rebaño. Y miren que este pastor que Jesús nos muestra es un pastor misericordioso. Se pone feliz y muy contento la echa sobre sus hombros. Trata con todo el amor a esta ovejita. Por lo tanto, cuando acuda al sacramento de la confesión, me estoy colocando, dejando colocar en sus hombros. Es que es colocarme, ¿sí?, en el amor del pastor, de ese pastor que sabe dar la vida por los demás, de este pastor que se convirtió en oveja y que se sacrificó por nosotros. Por eso acudir al sacramento de la reconciliación es estar en sintonía con el Señor, que nos pone en un camino, en un itinerario de identificación con Cristo. Me va identificando con Cristo. Es decir, se trata de un itinerario hacia la santidad que es requerida, ¿sí?, y que es hecha posible gracias por los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. Es el camino hacia la santidad. Santidad que es propia de nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no es opcional, es que es perteneciente, es inherente a nosotros. Y por eso Dios nos dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Y aquí quiero compartirles el consejo de un hombre de Dios, un estigmatizado. Cuando me lo presentaron, acababa de decir mi nombre, este señor me dice: Padre Roberto, no se contente con ser un curita bueno. La verdad, les confieso que eso me cayó como baldado de agua fría. Necesité unos segundos para decirle gracias. Era mi vida. Así era. Contentándome con ser un curita bueno. Y me daba cuenta en oración personal que sí, hay tres grupos: malos, buenos y excelentes. Y ese grupo de los buenos pues no quiere mezclarse ni con los malos ni con los excelentes, con los santos. Ese grupo medio, sí, es muy neutral, valga la pena decirlo, está en el medio, sí, es mediocre. Y ese grupo hace mucho daño. Es un grupo que no es deseable en la presencia del Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16, nos habla de esos tres grupos: porque no eres frío ni caliente, sino tibio, por eso te vomito. Es decir que nosotros los buenos, los tibios, no somos deseables en la presencia de Dios. Y yo apuntándole a ser bueno. Escuchaba a un predicador laico decir: Colombia está mal por culpa de los buenos. Y yo echándole la culpa a los malos. Y decía: es que los buenos no hacemos absolutamente nada ante las injusticias. Vemos que se está cometiendo una injusticia y nos quedamos callados, cruzados de brazos, no hacemos nada, eludimos la situación. Nos convertimos en cómplices de esa injusticia. No hacemos nada. Por eso Colombia está mal, por culpa de los buenos. Y para esa época había una valla que fácilmente encontrábamos a lo largo de las vías. En Colombia
somos más los buenos que los malos. Va, Colombia. Sí, tienen toda la razón. Por eso estamos así de mal, porque somos muchos los buenos. Y Dios nos está pidiendo ser santos. Y el sacramento de la reconciliación me ayuda a crecer en esa santidad. Hay algo muy especial en el sacramento de la confesión, y es que Dios respeta el proceso que yo llevo. Es lo que hemos tenido un punto de arranque que llamamos punto inicial, punto de conversión, en el cual comenzamos a crecer, y esa parte humana caemos. Acudimos a Dios, Dios nos levanta y nos coloca donde íbamos para que sigamos creciendo. Y otra vez caemos. Pedimos la mano al Señor, pedimos perdón, nos perdona y nos coloca donde íbamos para que sigamos creciendo. Y volvemos a caer. Pedimos perdón y nos coloca donde íbamos para que sigamos creciendo. Nunca me pone a iniciar de ceros. Dios conoce, valora mi proceso y me coloca ahí para que siga creciendo. Por eso el sacramento de la confesión me ayuda a seguir creciendo en la santidad y garantiza un crecimiento en la santidad. Por eso acudir a este sacramento bajo la mirada misericordiosa de Dios es permitir que Jesús haga lo que tenga que hacer. Jesús vino a hacer algo, pues es permitir eso. Es dejar que Dios sea Dios en mi vida. Que Él haga lo que tenga que hacer. Esa es la manera de vivir también nuestro fiat. Y es donde comenzamos a vivir el fiat a Dios. Generalmente cuando nosotros hablamos del fiat, hágase según tu palabra, de cumplir la voluntad de Dios, casi que lo traducimos inmediatamente en términos activistas. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que traer? Hacer. Y aquí, el fiat, como nos lo enseña la Virgen María, es distinto. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, cumplir la voluntad de Dios es permitir que Dios haga su obra en mí. Y cuando acudo al sacramento de la confesión con un corazón arrepentido, con el dolor de haber ofendido a Dios, con el dolor de mis pecados, ese dolor de haberle fallado y que confío en su misericordia, dejo actuar a Dios, dejo que Dios sea Dios en mi vida y que Él haga su voluntad en mí. Estoy comenzando a vivir el fiat. Si yo vivo así, mi vida cristiana, ese hacer la voluntad de Dios, dejando actuar a Dios, de una manera muy espontánea y muy hermosa, va a brotar un hacer. Y el hacer será muy fructífero, porque será fruto del hacer de Dios en nuestra propia vida. Aquí necesitamos ser conscientes de que somos seres de barro, untados de barro, y que por eso necesitamos estar vigilantes. Somos frágiles, y San Pedro nos invita así: el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Por eso, si somos seres de barro, débiles, frágiles, necesitamos estar muy atentos. Y dice Monseñor Luis Augusto Castro: para el diablo es un sabroso bocado este del sacerdote. El sacramento de la reconciliación da unos frutos, y uno de esos frutos es la fecundidad apostólica. No hay duda que la fecundidad apostólica proviene de la misericordia de Dios. Nos dice la Iglesia:
Por esto los planes pastorales son escasamente eficaces si se subestima la práctica sacramental de la penitencia. Tenemos un testimonio muy claro, muy contundente en la persona de nuestro santo cura de Ars, cómo la eficacia de su vida espiritual, de esa vida parroquial allí, fue gracias al sacramento de la confesión. Esto necesita disponibilidad para dedicar el tiempo y la atención necesarios para dar la prioridad por encima de otras actividades. De manera, los mismos fieles serán la recompensa al esfuerzo que, como el cura de Ars, les dedicamos. Esto va a ser una gran bendición. Este sacramento nos va a ayudar a profundizar en el amor de Dios y a vivir el amor de Dios también para con los demás. Un fruto también muy especial de este sacramento es que nos ayuda a vivir en la fidelidad, a vivir la fidelidad. Si no acudimos al amor de Dios, todo intento de ser fiel será fallido. Él es el que es fiel y Él es el que nos ayuda a crecer en esa fidelidad. Y quiero leer el testimonio de un episodio del Papa San Juan Pablo II, confesado por un mendigo. Creo que muchos lo conocen. El sacramento de la reconciliación era primordial para él, y todos los viernes acudía a la Basílica de San Pedro a confesar. Sin embargo, hay una anécdota que muestra muy a las claras cómo era él, el Papa confesado por un mendigo. Oder afirma que un monseñor de Estados Unidos que se encontraba por Roma se disponía a rezar en una parroquia de la capital italiana cuando al entrar en ella se encontró con un mendigo. Pasó de largo, pero le iba dando vueltas a la cara de esa persona hasta que se dio cuenta de que le conocía, que hace años habían sido compañeros en el seminario y que se ordenaron el mismo día. Volvió hacia él, le saludó y le preguntó qué le había ocurrido. Este le dijo que había perdido su vocación y la fe. Al día siguiente, este sacerdote estadounidense participaba en un encuentro privado con San Juan Pablo II, y cuando le tocó el turno para saludarle, no pudo dejar de contarle lo que había ocurrido en la víspera. El Papa se preocupó por la situación e invitó a este cura y al mendigo a cenar con él. Tras proporcionarle ropa limpia y aseo, ambos acudieron al encuentro con el Santo Padre, hasta que en un momento tras la cena, el ahora santo pidió al sacerdote que les dejara solos. Entonces pidió al mendigo que escuchara su confesión. Este se quedó estupefacto y le dijo que ya no era sacerdote. Una vez sacerdote, sacerdote para siempre, le contestó el Papa. Sin embargo, este insistió y le dijo que estoy privado de mi derecho a ser sacerdote. Pero igualmente San Juan Pablo II le contestó que él era el obispo de Roma y me puedo encargar de eso. Finalmente, el mendigo confesó al Papa y viceversa. El sacerdote sin fe lloró amargamente y el santo le dijo: ¿ves la grandeza del sacerdocio? No la desfigures. Al salir de ese encuentro con su vocación sacerdotal renovada, el Santo Padre le envió a la parroquia en la que pedía limosna y le nombró asistente y encargado de la atención de los mendigos. Gracias a este encuentro con el Santo Padre y encuentro en el sacramento de la confesión, este Padre nuevamente ejercía su ministerio.
es que el sacramento nos ayuda a ser fieles. Porque Dios es fiel y Él es el que actúa en nosotros. Este sacramento nos ayuda a vivir en la fidelidad. Si queremos frutos, éxitos pastorales, que todo lo que nos propongamos hacer, y esos frutos en todas nuestras dimensiones, humana, espiritual, pastoral, intelectual, comunitaria, esa fraternidad, es necesario sumergirnos en el corazón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. El sacerdote que acoge a sus penitentes, como lo hace Jesús, se convierte en lo mejor que le ha podido pasar a ese penitente. Porque contempla en el sacerdote el rostro misericordioso del Padre. Ese Padre que le acoge con amor, que le hace sentirse amado e importante. Es encontrar el especialista que nos sana después de estar desahuciados. No acudir al sacramento de la confesión es permitir que el enemigo nos siga seduciendo, como lo hizo con Adán y Eva, que se los sedujo a ellos. Ese enemigo les dijo: es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Vaya mentira tan grande. Conocedores del bien y del mal. Cuando Dios nos creó para el bien, para la felicidad, para el paraíso, pero no para experimentar el mal. El diablo es el que quiere seguirnos metiendo en esa experiencia del mal. Conocedores del mal. Ese mal que nos sumerge en la desgracia, en la autodestrucción, que no nos deja ser felices. Bendita medicina del sacramento de la reconciliación. Es la gracia que Dios nos regala, de acudir allí como hijos de Dios y sentir el amor de Dios mi Padre, y también acudir con un corazón de hermano. Dios nos quiere ministros de su amor misericordioso. Y qué hermoso es sentirnos acogidos en este sacramento. Y como hermanos, tenemos la mejor arma para apoyarnos. Ayer el Padre nos decía así: hay que defender, valorar lo sagrado. Y es con el sacramento de la reconciliación también como vamos a defendernos de manera contundente. Y me he dado cuenta lo valioso que es el sacramento de la reconciliación. Le doy gracias a Dios que estoy aquí con ustedes, gracias a la Eucaristía y gracias al sacramento de la reconciliación. Fui víctima de la hechicería, claro que me siguen haciendo, pero el Señor me ayudó a través de la confesión. Ya cuando fui consciente un poco de que esa cosa existe y que hace mucho daño, el hecho de confesarme me ayudó mucho. Yo estaba muy mal. Los síntomas normales sí, pero habían cosas que no sé qué pasaba. No podía rezar el rosario y llevaba meses sin rezar el rosario. La liturgia de las horas tampoco. Y no era porque no quisiera. Yo cogía la cama
cogía la lectura de las horas y a los 3 minutos ya estaba en un desespero, dolor de cabeza, de estómago, desaliento, somnolencia, ansiedad. Era una sensación rarísima. No me hallaba. Soltaba la camándula, la lectura de las horas para recuperar fuerzas. Intentaba y otra vez lo mismo. Soltaba otra la camándula para recuperar fuerzas y volver a intentar, y cada intento me pasaba lo mismo. Otro pecadote. 4 años y medio, la contabilidad atrasada. Yo cogía los recibos, voy a ordenarlos y empiezo a hacer esta vaina en la contabilidad. Me sucedía exactamente lo mismo que cuando cogía la camándula de lectura de las horas. No podía. Me tocaba atrás empaque los recibos y al día siguiente otra vez lo mismo. Siempre me pasaba lo mismo. Quedaba blanco en la misa. En el momento de la consagración, yo me iba, no sabía qué pasaba. Volví a decir cuando la gente decía: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y ya que horas consagré, no me acordaba. Tenía unos jóvenes que me ayudaban en misión y los hacía acercarse al altar. Yo consagré, sí, Padre. Hice elevación de la hostia después del cáliz, sí, Padre. Hice genuflexión ante la hostia y el cáliz, sí, Padre. Yo no me acordaba. Pero ellos me decían que sí. Bueno, sigamos la misa. Y así, 3 días seguidos, 5, y ya me daba pena hacerlos pasar ahí al altar. Y entonces yo los miraba, y cuando me quedaba mirándolos así fijo, era para que me dijeran si iba bien o mal. Entonces habíamos acordado una señal. Si me hacían así, íbamos bien. Si me hacían así, íbamos mal, que no habían consagrado. Y siempre que los miraba, bien, bien. Bueno, vamos bien. Yo estaba mal. Recuerdo que para el 7 de octubre del año 2000 acordamos ir todos los sacerdotes de la región, la vicaría, en peregrinación a Junín, a la fiesta patronal de Nuestra Señora Rosario, ir también con nuestros feligreses, y yo no fui. Yo iba a hacer los avisos los domingos anteriores y me daba una pereza. No, el otro domingo lo hago. Y el otro domingo, si llegó el último domingo, no voy, ni invito tampoco, y no fui. No fui. Ese día mi madre me dijo: mi hijo, vamos a Junín. Y dije: madre, me siento mal, no puedo. Mi madre se fue sola. Yo creo que mi madre se fue rezando el rosario por mí. A los 10 minutos de que ella se fue, yo comienzo a sentir: ¿qué me pasa? Yo debía estar en camino a Junín con mi gente y no fui. ¿Qué me pasa? Me subí al oratorio y le dije al Señor: mira, estoy sintiendo esto. Le conté todos mis síntomas. Mira, Señor, no me entiendo, me estoy desconociendo y quiero entregar la parroquia. Señor, ¿qué me pasa? Sentí un impulso a preparar el examen de conciencia para una buena confesión. Cogí papel, lápiz y empecé. No justifiqué mis pecados. Pedí perdón porque llevaba meses sin rezar el rosario. No lo justifiqué, lo confesé. Y así con muchas cosas. Esa confesión me ayudó. Esa semana misma yo me confesé. Ya no volví a quedar en blanco en la misa. Podía rezar el rosario con dificultad, pero podía hacerlo. La contabilidad empezó a marchar. Yo empecé a sentirme diferente. Gracias a la confesión. Tenemos un alma poderosísima. Porque es el mismo Señor actuando ahí. Y es eficaz. Sí, porque Jesús nos sigue amando hasta el extremo ahí. Había una mano allí que estaba ahí. Discúlpeme, padre. Cuando el sacerdote no se confiesa o se confiesa mal, no solo puede perder su identidad cristiana y perder la vida eterna, pero si él confiesa mal, se confiesa mal, él confiesa mal a sus ovejas. Y la pregunta es esta: una persona se prepara o nos preparamos para ir a confesarnos, y quiero dejarlo también a los sacerdotes la pregunta:
cuando llegado al sacerdote a buscar el sacramento de la reconciliación, que lo usual es que los escuchen, y el sacerdote lo frena y le dice, no, un momentico, diga sí o no, y empieza a preguntar cosas totalmente diferentes a las que uno llevaba, y luego pues por el perdón, por la misericordia de Dios, absuelve. Muchas de esas personas se han preguntado, yo tengo que hacer otra confesión, no me escuchó, me preguntó lo que él quiso, pero no me escuchó, o por misericordia de Dios quedé perdonada, solo eso. Bueno, hay una cuestión ahí, es que ya la persona ha hecho su examen de conciencia de cara a Dios, con Dios, y Dios ya sabe que usted o esos penitentes van a confesar esos pecados. ¿Que hubo un bloqueo por parte del ministro? Sí, pero Dios ya sabe y conoce lo que hay en el corazón de la persona, y Dios acoge ese penitente con la actitud, con el grado de arrepentimiento que llegó, y Dios perdona. Dios perdona. ¿Que sí genera malestar? Sí, claro. Incomodidad, muchísimo. Por eso la responsabilidad, comenzaba diciendo eso, la responsabilidad que tenemos como administradores de la misericordia de Dios es grande, porque podemos hacer mucho bien o mucho mal, ¿sí? Entonces, por eso la oración que ustedes, queridos laicos, hacen es una oración de un apoyo increíble para nosotros como sacerdotes. La oración nos va a ayudar, porque yo soy consciente que todo este proceso que viví fue gracias también a que hubo un grupo de personas que estuvieron orando por mí, de carismáticos, que en una misión se dieron cuenta yo cómo estaba, y la oración de ellos me fue llevando también en este proceso. Por eso esa oración es de mucho fruto, para que nosotros podamos ser conscientes de la grandeza de este ministerio y poderlo vivir a plenitud, sí, nosotros mismos y también con nuestros penitentes. Ayudándole a responder a la pregunta que hace la señora, también hay una palabra muy importante en la fórmula de absoluciones: de todos sus pecados, te absuelvo de todos, igual los que pudo confesar o que fueron obstaculizados, de todos los que con sinceridad, sí, porque si hubo un bloqueo, no lo confieso, me da pena confesarlo, hubo la misericordia de Dios, pues ahí yo estoy jugando con el sacramento, y ese no tiene el perdón de Dios. Sí. Por eso es muy claro que viene el Señor, que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, sí, ese no tiene el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque está bloqueando al Espíritu Santo, que es el que nos invita y nos impulsa a reconocer nuestros pecados. Padre Roberto, cuando terminó el año de los sacerdocios en Roma, hubo una serie de conferencias, y una de ellas que logramos tener fue de un cardenal alemán, no sé, que fue el tema de la confesión, y él decía que la crisis de la Iglesia comienza en el confesionario, de un lado y del otro, porque no confesamos ni nos confesamos, decía. Y la conferencia fue muy buena, nosotros nos la repitieron en La Ceja, en un retiro carismático al año siguiente, pero fue en la clausura del año sacerdotal romano, el tema ese, y recuerdo que fue un pastor alemán, pero no sé si fue un cardenal o un obispo. Gracias, Padre. Tenemos en nuestras manos, queridos hermanos sacerdotes, un tesoro valiosísimo, y podemos sumergirnos en ese corazón misericordioso de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar?